Muy bien, Belén. Ahora la tabla del 2. Ay, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, 2 por 5, 2 por 5 es... 2 por 5 es... ¿Cuánto era? 2 por 5. Era... ¡Ay, no! Mejor. Ya me aburrí. Contemos una historia. Mejor sí. Les voy a contar la historia de Caín y Abel. Está bien, tomamos un receso, pero yo cuento la historia. No, a mí me toca contar la historia de Caín y Abel. No, yo la quiero contar. ¡Ah, yo la quiero contar! Que no, yo quiero contarla, yo quiero ¿Qué contarla. pasa? ¿Qué pasa? Mm, ¿Cuál es el problema? ¿Por qué están peleando? Yo quiero contar la historia. Yo quiero contar la historia de Caín y Abel. Ah, Caín y Abel. Sí, esa historia. ¿Y quién la contó la última vez? ¿Por qué no se las cuento yo? Sí. Está bien, me gusta como tú lo cuentas. Bueno, recuerden que Caín y Abel eran los hijos de Adán y Eva. Sí. Bueno, pero ya que conocen muy bien la historia, les voy a contar qué es lo que Dios quiere decirnos en cada parte de la historia. ¿Les parece? Sí. Bueno, recuerden que Adán y Eva habían sido creados por Dios de una manera perfecta. No había en ellos nada malo. No. Pero cuando pecaron, ellos ya no fueron perfectos, porque pecaron. Se convirtieron en pecado. Ellos eran pecado. Sí, Ya no estaban en la presencia del Señor. ya no. Así que, El huerto. muy bien, Dios los sacó del huerto. Y ellos hicieron una familia. Adán y Eva tuvieron 2 hijos. Primero nació Caín. Pero como ellos ya no eran perfectos y eran pecado, sus hijos también habían nacido en pecado. Y ellos necesitaban acercarse a Dios. Luego que nace Caín, nació Abel. Caín era el mayor y Abel era el menor. Bueno, ellos crecieron y un día ¿qué presentaron? Una ofrenda. Una ofrenda, muy bien. Caín ofreció el fruto de la tierra y Abel ofreció un cordero. Dice la Biblia que a Dios no le agradó la ofrenda de Caín, pero sí le gustó la ofrenda de Abel. Sí. ¿Por qué creen que pasó eso? Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que Caín era del maligno y que sus obras eran malas. ¿Podemos ¿Todo ver? lo que hacía Caín era malo? Sí, la mayoría de cosas que nosotros hacemos son malas si no las hacemos conforme a lo que Dios le agrada. Y Caín no estaba interesado en agradar a Dios. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Que Caín no quería agradar a No Dios. buscaba las cosas de Dios. No. Así que vemos que Dios no le gustó la ofrenda de Caín. ¿Y recuerdan qué pasó con Caín? Creció algo en su corazón contra su hermano Abel. El rencor. El rencor y los celos, porque a Dios sí le había gustado la ofrenda de su hermano. Así que Caín mató a Abel. Muy feo. Pero bueno, recordemos un poco también acerca de que Caín, ¿cómo lo podemos describir? Era mentiroso, porque cuando Dios le pregunta que qué pasó con su hermano Abel, él le miente y dice que no sabe dónde está. Era rebelde. Era rebelde, era un asesino y también era desagradecido porque Dios lo castiga con misericordia. Y todavía Caín no se arrepiente, no había arrepentimiento en su corazón, no quería agradar a Dios. Bueno, ¿saben que Dios quería darnos un mensaje mucho más importante en esa historia? ¿En serio? En nuestro corazón, cuando nosotros nacemos, así como Caín era el mayor, ya está en nosotros el pecado. Nosotros somos como Caín, somos ese pecado que a Dios no le agrada. Pero cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, nace una luz que es como Abel. Abel representa a Jesús en nuestros corazones. Y así como Caín y Abel vivían en una misma casa, en la casa de Adán, hay 2 cosas en nuestro corazón: el pecado y Jesús, la vida de Jesús.
Entonces hay una pelea allí entre esas dos personas. ¿Verdad que es muy difícil hacer las cosas buenas que le agradan a Dios? Sí. Porque nosotros siempre hacemos el pecado, desobedecemos, peleamos. Y es muy difícil no poder dejar de pelear, es muy difícil para Porque eso somos. Pero Dios quiere transformarnos. Y cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Él comienza una obra en nosotros. Pero debemos dejar de hacer las cosas del pecado. Las cosas que hacía Caín, las obras del pecado. las cosas que no le agradan a Dios. Muy bien. Y miren esto. Caín hacía todas esas cosas malas que a Dios no le agradaban. Y terminó matando a Abel. Si nosotros hacemos esas cosas del pecado, la luz de Jesús que había en nuestro corazón ¿Se va a extinguir? se va a extinguir. Jesús no va a morir, pero Jesús se irá de nuestros corazones, porque no le gustará estar en ese corazón lleno de obras del pecado. Y vemos que son dos linajes desde siempre. El linaje de los justos, de Jesús, ¿Qué? De Abel. de Abel, y el linaje de los impíos, del pecado, De Caín. de Caín. Entonces, la historia de Caín y Abel, lamentablemente Caín mata a Abel, pero Dios desea que en nuestro corazón sea Él, Jesús, el que venza el pecado. ¿Ven? Entonces, debemos pedirle a Dios de su gracia para que nos transforme, porque nosotros somos ese pecado, pero Él puede cambiar esa obra maligna por su luz. Es necesario que Dios- Jesús crezca, Sí. pero que yo, que somos el pecado, mengüe. Que nos hagamos pequeños. Muy bien, que se haga poquito a poquito hasta que ya no haya más. Muy bien. ¿Y ahora? ¿Estás lista para seguir con tus tablas de multiplicar? Está bien, ya me acordé cuánto es 2 por 5. ¿Cuánto es? 10. Sí. Muy bien, Belén.